Buenos días, amigos. El Kursk, la tragedia del Kursk, la tumba rusa. Aclaro que este va a ser el primero de una serie de videoblogs que vamos a hacer sobre la tragedia del Kursk. El Kursk da para hablar muchísimo sobre muchos temas relacionados con los siniestros marítimos. En este primer videoblog quiero simplemente hacer unas cuantas reflexiones sobre lo que fueron aquellos días de agosto del año 2000, ¿no? En próximos videoblogs, más adelante, iremos detallando un poquito más cómo se produjo la catástrofe, cuáles fueron sus consecuencias, cómo se hizo el salvamento del submarino. En fin, vamos a hablar a lo largo de este año con frecuencia acerca de la catástrofe del Kursk. También hablaremos de la flota submarina soviética, que es un tema que me apasiona. El arma submarina soviética, fijaos que digo soviética, no rusa, porque vamos a ir un poquito más atrás, estaba compuesta por unos marinos extraordinarios, fuera de serie, unos grandes profesionales, que plantaron cara con mucha dignidad, más que con muchos medios materiales, a sus oponentes norteamericanos, y cuya historia ha sido silenciada y muy desconocida. Eran además hombres con la cabeza muy bien amueblada. Fijaos el potencial bélico que tenían algunos de esos submarinos y que jamás fue utilizado, jamás se disparó un misil con ojiva nuclear. En fin, era gente muy templada. Hablaremos de ellos también en próximos videoblogs. La tragedia del Kursk parece que se produce el 12 de agosto del año 2000. El Kursk era un enorme submarino nuclear ruso, bastante nuevo, había entrado en servicio 5 o 6 años antes, si no recuerdo mal, entró en servicio en 1995. Era un submarino de la clase Oscar II, un barco enorme tripulado por 118 personas. Estaba realizando unas maniobras en el mar de Barents con otras unidades de la flota rusa cuando se produjo una explosión, por motivos que por aquel entonces se desconocían, y se perdió el contacto con el submarino. Posteriormente se supo que lo que había sucedido, que lo que había ocurrido es que uno de los torpedos del submarino tuvo una pérdida de combustible, de peróxido de hidrógeno, por un problema de corrosiones, y al reaccionar, al caer ese combustible y reaccionar con una serie de metales de los tubos lanzatorpedos, se produjo una explosión. Esa explosión prácticamente mandó al fondo del mar al submarino, y cuando tocó fondo se produjo otra segunda y mucho más poderosa, mucho más potente explosión. Parece que pudieron explotar varios torpedos al mismo tiempo. La explosión la registraron incluso los sismógrafos de la zona como un terremoto de escala 3,5, de escala de Richter. Inicialmente se pensó o se creyó más bien por parte del público que la tripulación estaba viva a bordo del Kursk y en el fondo del mar de Barents. Posteriormente se ha demostrado que esto no fue así. La explosión fue demoledora, la explosión prácticamente volatilizó la proa del Kursk, la explosión se propagó a través de gran parte del submarino por los conductos de aire acondicionado y por una puerta estanca que había quedado abierta, la puerta estanca de la sala de torpedos, por un problema de presiones. Parece ser que en realidad hubo 16 supervivientes. De los 118 tripulantes solo se salvaron 16 de la primera explosión, que quedaron atrapados en un compartimento de popa. Se produjo un incendio y ese incendio los acabó asfixiando. Parece ser que pudieron sobrevivir a la explosión inicial unas 4 horas. Cuando se recuperaron los restos del Kursk, cuando se salieron a la superficie, aparecieron algunas notas manuscritas, en fin, dando detalles de la situación en la que se encontraba. El Kursk tiene dos vertientes, dos aspectos completamente distintos. Por un lado tenemos lo que es el accidente en sí, una explosión, un riesgo de mar que acaba materializándose y convirtiéndose en un accidente, una explosión que destruye el barco. Y por otro lado tenemos la pésima gestión que hizo el gobierno ruso de la catástrofe, porque desde un principio la idea de que los tripulantes del Kursk estaban vivos dentro del submarino no fue nunca desmentida por los rusos, por Putin, que era entonces el presidente, que por cierto Putin había sido
jefe del KGB. No se puede esperar mucho de un país donde su presidente ha sido jefe del KGB. Lo único que puedes esperar es silencio y oscuridad en cuanto a las informaciones. Esa es la parte terrible, yo creo que la parte que a mí me hace más reflexionar sobre la tragedia del Kursk. El silencio demoledor de las autoridades rusas que permitieron que la gente pensara que aquellos 118 tripulantes estaban vivos cuando en realidad habían muerto durante el hundimiento del barco o unas horas después. Eso causó una angustia en sus familias y en medio mundo. Era terrible ver cómo la gente pensaba que aquellas criaturas seguían vivos y Rusia se negaba a que Occidente prestara ayuda para intentar sacarlos fuera del submarino. Recuerdo que los Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Francia, Holanda ofrecieron su tecnología para intentar salvar a esas personas y se les dio o una negativa o la callada por respuesta. De aquellos días terribles a mí me quedan una serie de flashes, de imágenes, ¿verdad?, que creo que nos conmocionaron a todos. Recuerdo, por ejemplo, a los buzos noruegos cuando les permitieron ya acceder al Kursk, que podían haber pasado 10 o 12 días del hundimiento del submarino, vertiendo leche sobre las escotillas para ver si salía aire o entraba agua dentro del submarino, para comprobar si efectivamente había posibilidad de que hubiese algún superviviente. Recuerdo aquellas muchedumbres de familias de los tripulantes con sus pequeños iconos, esos iconos ortodoxos, llorando y rezando por sus dedos. Pocos pueblos tan religiosos y tan piadosos como el pueblo ruso, a pesar del periodo larguísimo de dictadura comunista, ¿verdad? Recuerdo las fotos y los vídeos que se nos ponían continuamente de los chavales, porque eran chavales que estaban encerrados dentro del casco del Kursk. Recuerdo al almirante de la flota del norte quitarse la gorra y llorar pidiendo perdón a los familiares de los tripulantes del Kursk cuando se confirmó que habían muerto. Y recuerdo sobre todo a Nayeta Tilik. Nayeta Tilik era aquella mujer que apareció llorando en una de las ruedas de prensa que dio el Estado Mayor de la flota rusa, en un ataque de ira o de lucidez, no sabría deciros. Le gritaba a los almirantes que se quitasen las medallas del uniforme. Nayeta fue, digamos, la mejor expresión del dolor que sentían todas las familias de todas aquellas personas que habían fallecido a bordo del Kursk, ¿verdad? Fue la madre de todos los tripulantes del Kursk. Esa desde luego, esa es mi opinión. Fijaos si el Estado ruso hubiese reconocido desde un principio que los tripulantes del Kursk habían muerto. ¿Qué creéis? ¿Que ellos no lo sabían? Tenían que saberlo por fuerza. Tenían que tener muchísima información sobre lo que había ocurrido. Los registros sismográficos, las comunicaciones por radio, en fin, tenían que tener información por narices. Ellos sabían que aquellas personas estaban muertas. Sin embargo, nos lo ocultaron. Nos lo ocultaron e hicieron una gestión pésima de la catástrofe, del hundimiento del Kursk. Igual que, por ejemplo, 2 años después en España se haría una pésima gestión, una pésima administración de la tragedia, de la catástrofe del Prestige. Y además le hicieron una pésima gestión de la catástrofe todos los políticos, todos los partidos, es decir, aquello fue lamentable. Pues en el caso del Kursk pasó lo mismo. Se podían haber evitado todo el numerito y todo el desprestigio que supuso la actuación del Estado ruso ante la opinión pública mundial, simplemente diciendo la verdad. Oiga, miren, el submarino ha tenido una explosión catastrófica que lo ha destrozado, porque el Kursk estaba destrozado. Cuando se reflotó se vio perfectamente cómo gran parte de la proa se había desintegrado por una o varias explosiones internas, y se podían haber ahorrado todo el dolor que causaron no solo a las familias, sino a los millones de personas en todo el mundo que sentían la pérdida de aquellos muchachos, de aquellos marinos, como la pérdida de algo suyo, como si le hubiera ocurrido a sus hijos. Conclusión: no debemos creernos nunca nada de lo que nos cuenten esta clase política que padecemos a nivel mundial.
Cuando se produzca una catástrofe, un siniestro marítimo, que son, digamos, los que en cierto modo a mí me interesa, más que creernos lo que nos cuentan los políticos, utilicemos la cabeza, pensemos y razonemos, y veamos y saquemos nuestras propias conclusiones. Y nada más por hoy. Fueron unos días muy tristes y creo que en este primer videoblog sobre el Kursk debíamos recordarlos, ¿verdad? Nos vemos en unos días, este fin de semana. Vamos a hablar del Arca de Noé, que ahora resulta que no era un arca, que era una capacha. Es una historia bastante curiosa. Hasta la próxima, amigos. Abrazos marineros a todos.